Sean todos bienvenidos a otro episodio de Money Talks. Soy Diego Guerra y hoy nos adentraremos en el fascinante mundo de los ETFs o Exchange Traded Funds. Estas herramientas financieras están democratizando la inversión, permitiendo a personas de todos los niveles a acceder a mercados diversificados y construir un futuro financiero sólido. Hola a todos, soy Jose y aquí en Money Talks nuestro objetivo es hacer que las finanzas sean mucho más accesibles y relevantes para la vida cotidiana. A lo largo de cada episodio exploraremos conceptos clave, tendencias emergentes y estrategias probadas para que puedas tomar decisiones informadas. Relacionaremos los ETFs con situaciones comunes para que la audiencia se sienta identificada y entienda cómo explicar el conocimiento en su día a día. Soy Michelle y el propósito del podcast que estás a punto de escuchar es que tengan los conocimientos básicos y necesarios para tener unas finanzas sólidas. Hoy vamos a redefinir conceptos clave sobre los ETFs, sus ventajas y riesgos y las mejores estrategias y herramientas para utilizarlos para construir un portafolio sólido. Segmento 1. Fundamentos y ventajas de los ETFs. Para empezar, ¿qué son los ETFs? Bueno, son fondos de inversión que cotizan en bolsa como acciones individuales, pues ofrecen diversificación instantánea al agrupar múltiples activos, como ya sea acciones, bonos, materias primas, etc. Además, suelen tener costos más bajos que los fondos mutuos. Por ejemplo, un ETF que sigue el índice S&P 500 te permite invertir en las 500 mayores empresas de Estados Unidos, con una sola compra, simplificando enormemente el proceso de inversión. Soy Leida y veo los ETFs como una herramienta poderosa para construir riqueza a largo plazo. Al igual que los grandes inversores, podemos diversificar y acceder a mercados que antes eran exclusivos. Recuerden el ejemplo de Warren Buffett, quien enfatiza la importancia de la diversificación y la inversión a largo plazo. Él mismo ha dicho que para la mayoría de personas los fondos indexados son la mejor opción, ya que eliminan la necesidad de elegir ganadoras individuales, lo que a menudo es difícil de hacer de manera consistente. Soy Alejandra y me pregunto, ¿no será que los ETFs son demasiado simplistas? No perdemos la oportunidad de superar al mercado al invertir en fondos que lo replican. Si todos invierten en el mismo, ¿dónde está la ventaja? ¿Y qué pasa con los mercados emergentes, donde los ETFs no tienen tanta variedad? Y ahí está el debate entre inversión activa y pasiva, ya que los ETFs suelen seguir índices, lo que reduce costos y también los riesgos. Estudios demuestran que a largo plazo muchos inversores activos no superan a los índices, además de que los ETFs ofrecen transparencia, ya que sabes exactamente qué activos componen el fondo. En mercados emergentes, los ETFs pueden ser una excelente manera de ganar exposición sin tener que elegir valores individuales. Esto me recuerda cuando voy al supermercado. En lugar de comprar cada ingrediente por separado, compro una canasta ya hecha. Los ETF son como esa canasta, pero de inversiones. Es una forma mucho más sencilla de diversificar y ahorrar tiempo, permitiéndonos enfocarnos en otras áreas de nuestra vida. Otra gran ventaja de los ETFs es su liquidez. Al cotizar en bolsa podemos comprarlos y venderlos fácilmente durante el horario de mercado. Y no olvidemos los bajos costos. Los ETFs suelen tener expense ratios más bajos que los fondos mutuos, lo que significa que más dinero se queda en nuestro bolsillo. Pero, ¿y la flexibilidad? No estamos limitados a seguir un índice. ¿Qué pasa si queremos invertir en sectores específicos o tendencias emergentes? Y cabe resaltar que los ETFs ofrecen flexibilidad. Por ejemplo, existen ETFs que replican índices de sectores específicos, como tecnología o energías renovables, añadiendo también que hay ETFs temáticos que invierten en tendencias como la inteligencia artificial o la ciberseguridad. Esto me recuerda cuando elegimos un menú en un restaurante. Hay opciones para todos los gustos y preferencias. En la inversión es exactamente igual. También es importante entender los diferentes tipos de ETFs disponibles en el mercado, pues hay ETFs de renta variable, de renta fija, de materias primas, de divisas, entre otros. Aparte de los costos bajos, los ETFs también tienen la ventaja de ser muy transparentes. Es muy fácil encontrar la composición de cada fondo. Pero, ¿cómo podemos saber si un ETF es realmente transparente? ¿No hay riesgo de que la gestora de fondo manipule la información? Los ETFs están regulados por las autoridades financieras, lo que garantiza la transparencia y la protección de todos los inversores. En mi opinión, los ETF son como los servicios de streaming.
Nos permiten acceder a una gran variedad de contenidos en una sola suscripción. Segmento 2. Tipos de ETFs y diversificación estratégica. Ahora hablemos de los diferentes tipos de ETFs. Pues tenemos ETFs de acciones, bonos, materias primas, sectores específicos e incluso ETFs que replican índices de criptomonedas. Pues la clave está en entender qué tipo de activo estamos comprando y cómo se alinean con nuestros objetivos. Y hablando de objetivos, es crucial definir nuestra tolerancia al riesgo. No todos los ETFs son iguales. Algunos son más volátiles que otros. Por ejemplo, los ETFs de tecnología suelen tener mayor potencial de crecimiento, pero también mayor riesgo. Eso me lleva a preguntar, ¿cómo sabemos cuánto riesgo estamos asumiendo? ¿No deberíamos tener una especie de semáforo que nos indique el nivel de riesgo de cada ETF? Y claramente esa es una excelente idea. De hecho, existen herramientas. Los ETFs están regulados por las autoridades financieras, lo que garantiza la transparencia y la protección de todos los inversores. Esto me recuerda cuando elegimos un carro. Algunos prefieren los deportivos, otros los familiares. En la inversión es exactamente igual. Debemos elegir los ETFs que se adapten a nuestro estilo de conducción financiera. Exacto, yo sé. Y para diversificar correctamente debemos considerar diferentes clases de activos y geografías. No pongamos todos los huevos en la misma canasta. La diversificación no solo reduce el riesgo, sino que también puede mejorar los rendimientos a largo plazo. Al invertir en diferentes activos, podemos aprovechar el crecimiento de diversos sectores y mercados. Pero no es complicado gestionar un portafolio diversificado. ¿No necesitamos un ejército de asesores financieros? La fintech han simplificado la gestión de portafolios. Existen muchas plataformas que nos permiten crear y gestionar portafolios diversificados con unos pocos clics. Esto me recuerda a las apps de música. Antes necesitábamos un DJ para crear una playlist. Ahora podemos hacerlo nosotros mismos. En la inversión es lo mismo. También es importante considerar la correlación entre los diferentes ETFs de nuestro portafolio. No queremos invertir en ETFs que se mueven en la misma dirección. Otra forma de diversificar es invertir en ETFs de diferentes tamaños de empresas, por ejemplo, ETFs de grandes empresas, medianas empresas y pequeñas empresas. ¿Y qué pasa con los ETFs de mercados emergentes? ¿No son demasiado riesgosos? Y también los ETFs de mercados emergentes pueden ser más volátiles, pero también pueden ofrecer un gran potencial de crecimiento a largo plazo. La clave está en diversificar y no poner todos los huevos en la misma canasta. Es como cuando viajamos a un país nuevo. Al principio podemos sentirnos un poco inseguros, pero con el tiempo nos adaptamos y descubrimos grandes oportunidades. Además de diversificar, es importante tener una estrategia de salida. No inviertan a ciegas y tengan un plan para vender sus ETFs si es necesario. Y recuerden, la paciencia es clave. No se dejen llevar por las emociones y no vendan sus ETFs en momentos de pánico. Pero, ¿qué pasa si la empresa que gestiona el ETF quiebra? ¿No perdemos todo nuestro dinero? Los ETFs están protegidos por la ley. En caso de quiebra de la gestora, los activos del fondo están separados y también protegidos. En mi opinión, los ETFs son como los seguros. Nos protegen de los riesgos y nos dan tranquilidad. También es importante entender la diferencia entre ETFs de réplica física y réplica sintética. Los ETFs de réplica física invierten directamente en los activos del índice, mientras que los de réplica sintética utilizan derivados. Y no olviden que los ETFs también pueden generar dividendos. Algunos ETFs distribuyen los dividendos de las empresas que componen el índice. ¿Y qué pasa con los impuestos? ¿Cómo afectan los ETFs a nuestra declaración de impuestos? Y cabe resaltar que los impuestos sobre los ETFs dependen mucho de la legislación de cada país. Es importante consultar a un asesor fiscal para entender las implicaciones fiscales. Para mí los ETFs son como las membresías de los gimnasios. Nos permiten acceder a un estilo de vida saludable y en forma financieramente. Por último, recuerden que la educación financiera es fundamental. No inviertan en algo que no entienden. Conclusiones y debate final. Hemos cubierto los fundamentos de los ETFs, estrategias y herramientas. ¿Qué les parece lo más relevante? La educación financiera es fundamental. Entender cómo funcionan los ETFs y cómo se adaptan a nuestros objetivos es clave. No inviertan en algo que no entienden. Sigo pensando en los riesgos. No debemos confiar ciegamente en los ETFs. Debemos investigar y entender los activos que lo componen.
¿Qué pasa si la empresa que gestiona el ETF quiebra? Concuerdo totalmente. La tecnología facilita la inversión, pero no reemplaza el análisis y la planificación. Debemos usar todas las herramientas con mucha responsabilidad. Y no olvidemos que la inversión es un camino a largo plazo, la paciencia y la disciplina son fundamentales. No se dejen llevar por las emociones. Cierre. En resumen, los ETFs son herramientas versátiles para diversificar y construir un portafolio sólido. Los riesgos de los ETFs deben ser evaluados y gestionados adecuadamente. Los ETFs democratizan la inversión, permitiendo acceder a mercados diversificados. Y las fintech facilitan el acceso a los ETFs, pero la educación financiera es la clave. El dollar cost averaging es una estrategia efectiva para invertir a largo plazo. La paciencia y la disciplina son fundamentales para el éxito en la inversión. Y con esto llegamos al final de otro episodio de Money Talks. Espero que esta inmersión en el mundo de los ETFs les haya abierto los ojos a nuevas posibilidades. Recuerden, el conocimiento es poder, pero el poder real reside en la acción. No se queden solo con la información, póngala en práctica, investiguen, experimenten y construyan el futuro financiero que merecen. Hasta la próxima en Money Talks.